Nosotros somos el grupo 6 y vamos a explicar el avance 4 de nuestro trabajo final. Los integrantes son Fernández Mauricio, Paredes Andrea, Ruiz Matías, Tafur Daniel y Sosnávar Ingrid. En el índice presentaremos 5 artículos. Los 2 primeros estarán relacionados con suelos colapsables, los segundos con suelos licuables y el final será con suelos expansivos. Soy Andrea Paredes León y les voy a presentar el artículo número 1, el cual es mejora de... En este artículo se presenta el problema de una inestabilidad hidrodinámica que presentan los suelos colapsables. En este caso se utilizará el suelo Loess. Y esto no se podría utilizar los métodos convencionales para este mejoramiento del comportamiento mecánico del suelo. Esto es porque existe una baja permeabilidad en este tipo de suelo. Por lo tanto, se va a utilizar un nuevo enfoque basado en la inyección de suspensiones duílicas de nanopartículas de arcilla. Para la importancia, se encontró que se evalúa un nuevo tipo de uso de suelo y también se considera un suelo colapsable, pero tiene mayores complicaciones. Además, también se presenta una nueva alternativa de solución basada en las propiedades mecánicas. Como aporte presentamos los cálculos y las metodologías que se evalúan en esta solución y nos dan unos resultados favorables en este tipo de suelo. En el proceso tenemos como primero sería la selección de los materiales que se utilizarán en los suelos colapsables, donde se adquieren con ciertas dimensiones, se calcula su densidad, la presión lateral presentándose en un estado de tensión normalmente consolidada, etc. Luego se realiza un estudio de estabilizadoras del suelo para luego realizar una preparación de la muestra, a realizar inyecciones de la lechada en la muestra del suelo y se crearán varios especímenes para compararlos con los materiales inyectados que se calculará su peso de colapso potencial. Como segundo paso se evaluarán los resultados conforme a las nanopartículas de arcillas activas, conforme a la estabilización de estas, conforme a la lechada y a la mezcla, igualmente cuando se evalúa la estabilidad del cemento. Como paso último tendremos una discusión de los resultados y se indica una variación del índice de colapso correspondiente después del tiempo estimado. Además se realiza un cuestionamiento de saber si es que la inyección de partículas es efectivo o mejora el comportamiento mecánico. Además, se sabe que la movilidad de la lechada del suelo depende también de una serie de factores físicos y químicos, incluyendo en su tamaño y su distribución de partículas de los poros del suelo. Además, también a medida que avanza conforman capilares y se forman enlaces denominados sólidos. Resumiendo todo esto, se puede lograr que la inyección logra la inyección deseada, dependiendo principalmente del espesor y la permeabilidad del suelo. Como último lugar se presentarán los resultados, el cual el principal se obtuvo, que es que la mezcla de contenido bajo el peso es más eficaz que el mejor de rendimiento del cemento Portland, lo cual mostrará una mayor eficiencia en las mezclas de partículas de NC, que son las nanopartículas, con el suelo para mejorar el comportamiento del colapso, lo cual es significativamente menor al material usado, es decir, un aproximado de 50 veces menor. Además, se obtuvo un mejor rendimiento en el uso de partículas como estabilizadores del suelo inyectado en una pequeña cantidad y se resultó una reducción del índice de colapso de un 96%. Artículo 2. Compactación óptima de suelos arcillosos colapsables, métodos 2021. Este artículo lo saqué de Scopus. Bueno, la problemática de este artículo es que se aborda sobre métodos óptimos que se debe utilizar en la compactación de suelos arcillosos colapsables para generar mejores niveles de compactación en los suelos y que sea más eficiente y seguro. Importancia: ayuda a fortalecer suelos que no cumplen los requisitos necesarios y que no haya desplazamientos en el terreno o la obra después de su culminación sufra daños como rajaduras o en todo caso se derrumbe. El aporte: los autores han realizado un informe de técnicas desarrolladas para la compactación de suelos. Existen diversos métodos de compactación de suelo,
pero ellos optaron por 4 métodos: compactación de masas naturales y terraplenes existentes, compactación de suelos arenosos o limosos, con cohesión moderada, compactación de arcillas y compactación de suelos cohesivos. Proceso. Se utilizaron 4 métodos para obtener qué método de compactación es eficaz y favorable en los suelos arcillosos para que no colapse. Con ello, al aplicarlo no se genere bastante problema de deslizamiento de terreno, rajaduras y derrumbes. A continuación se resume el proceso. Compactación de masas naturales y terraplenes existentes. Los sustratos naturales y los terraplenes existentes no pueden compactarse en capas, ya que el agente compactador debe actuar en el interior de la mesa del suelo. La forma más efectiva para compactar arena no cohesiva es por vibración. Por ello, para producir vibraciones a una gran profundidad consiste en hincar pilotes para que se ascienda. Segundo método: compactación de suelos arenosos o limosos, con cohesión moderada. Al aumentar la cohesión disminuye rápidamente la eficacia de las vibraciones, por lo cual interviene a desplazarse a posiciones más estables. La baja permeabilidad hace inefectiva la inundación con agua. Por ello, la compactación por capas utilizando rodillos ha dado buenos resultados. Tenemos dos tipos de rodillo. El rodillo neumático adapta mejor para compactar suelos arenosos ligeramente cohesivos. En cambio, el rodillo pata de cabra tiene su máxima eficacia con los suelos plásticos. Tercer método: compactación de arcillas. Utilizar la arcilla con un contenido de humedad no muy diferente de que tiene en la naturaleza, por lo cual el contratista puede verse obligado. Además, tanto las vibraciones como las presiones solo producen un cambio insignificante en su contenido de humedad. Por ello, utilizan los rodillos pata de cabra, que son efectivos para reducir el tamaño de los espacios existentes. Y por último, el último método es compactación de suelos cohesivos. Son suelos compuestos de rocas, piedras, gravas y arenas. El proceso de compactación más adecuado es la vibración, pero depende mucho de la granulometría. Se requiere que la presión sea más alta para los suelos secos que los húmedos, porque así la eficiencia mejora a medida que el peso específico y la resistencia aumente. Como una pequeña conclusión de esos 4 métodos, el uso del conjunto de esos métodos permitió a los autores obtener una mejor comprensión del problema de los métodos de compactación de suelos. Identificaron que el propósito de los métodos es aumentar la capacidad para soportar cargas, impedir el hundimiento del suelo, reducir el escurrimiento del agua, reducir el espojamiento y la contracción del suelo. Además, con respecto a los análisis, ensayos, pruebas, aprobaciones y resultados, se determinó cuán eficaces y favorables son los métodos de compactación de suelos en suelos arcillosos. Ahora los resultados de la prueba de compactación con energía modificada en suelo arcilloso. Como pueden observar de esas dos imágenes, el contenido de agua óptima es de 17.1% y el peso volumétrico seco máximo es de 17.39 kN sobre metros cúbicos. Además, la curva de compactación sugiere que al compactar el suelo arcilloso con un contenido de agua de 3%, se obtendría la mayor resistencia del suelo, teniendo en cuenta el volumen de vacíos. En consecuencia, al no cumplir con esos requisitos, el suelo puede colapsar. Gracias. Continuamos con el artículo número 3, el cual tiene como título Comportamiento sísmico de grupos de edificios de cimentación sobre suelos licuables tratado con desificación del suelo. Los autores son Wang, Dashi, Tisano. La revista que pertenece Soil Dynamics et Klinker et Schneider. La publicación es del 14 de marzo de 2023, perteneciente al cuartil número 1. Primero, con el problema. El problema que se aborda es sobre la licuefacción del suelo.
ya que este es un fenómeno en el cual el suelo saturado pierde su resistencia durante un terremoto, lo cual puede resultar en el colapso de edificios, estructuras, deslizamiento de tierras y otras fallas en el suelo. Como importancia, esta proporciona una visión general completa del campo de la dinámica del suelo y sus aplicaciones en la ingeniería sísmica. Esto implica que el artículo aborda de manera exhaustiva el tema de la dinámica del suelo, incluyendo su relación con la licuefacción del suelo y cómo se puede utilizar para mitigar los efectos de este fenómeno. Para su aporte, los autores han realizado una contribución significativa al campo de la ingeniería sísmica al proporcionar una visión general completa, ya que está abordar el problema de la licuación del suelo y fomentar la investigación adicional en la dinámica del suelo. Su trabajo es importante para mejorar la comprensión y las prácticas en el diseño de estructuras más seguras en áreas sísmicas. Como su proceso, se han utilizado 3 métodos para obtener una comprensión más completa y precisa del comportamiento del suelo durante los terremotos y su susceptibilidad a la licuefacción. Como primero tenemos las pruebas de laboratorio. Estas se realizaron pruebas en muestra de suelos en un entorno controlado de laboratorio. Estas pruebas permiten medir las propiedades del suelo y observar cómo cambian en diferentes condiciones como vibración, saturación de agua. Estos datos ayudarán a comprender mejor el comportamiento del suelo y su respuesta ante los terremotos. Como segundo método está lo que utilizaron como el segundo paso, que fue el modelado numérico. Se utilizaron modelos numéricos mediante programas de computadora especializados para simular el comportamiento del suelo durante los terremotos. Estos modelos permitían estudiar y predecir cómo respondería el suelo en diferentes escenarios sísmicos. El modelado numérico es una herramienta poderosa para entender y comprender la dinámica del suelo y su interacción en las estructuras. Como tercero están las pruebas de campo. Estas se llevan a cabo pruebas directamente en el suelo de diferentes ubicaciones. Estas pruebas proporcionan información del comportamiento del suelo en condiciones reales y permitieron validar los resultados obtenidos en el laboratorio y en el modelado numérico. Las pruebas de campo ayudaron a capturar la variabilidad y las características específicas del suelo en diferentes lugares. El uso conjunto de estos métodos ha permitido que los autores obtengan una mejor comprensión del problema de la licuefacción del suelo. Identificaron que las propiedades del suelo pueden variar significativamente en diferentes condiciones, lo que incluye que su susceptibilidad a la licuación. Además, encontraron que el modelo numérico es una herramienta precisa para simular el comportamiento del suelo durante los terremotos, lo que puede guiar el diseño de cimientos y estructuras más resistentes a la licuefacción. Como un principal resultado, se obtiene lo que es la simulación del comportamiento en la edificación ante un evento sísmico en los suelos licuables. Lo que se puede observar en pantalla son las siguientes imágenes. Estas figuras hablan sobre el contorno de la magnitud de desplazamiento sísmico acumulado, ¿no? Que se ve en la vista en planta de los métodos de ALDC y el otro que es CQDC. Esto tiene como un espacio de 1 y de 9 metros durante el movimiento de Cope. Se puede tener en cuenta que la orientación de longitud de las flechas indican la dirección y la magnitud relativa a la inclinación de la cimentación en cada modelo, en los dos modelos mostrados. Siguiendo con el cuarto artículo, ese se llama Mejora el comportamiento sísmico de pilotes en suelos licuables por pólvora de escoria. Este lo sacó el Journal Case Studies in Construction Materials. Siguiendo con el problema. Como problema tenemos las deformaciones laterales que sufren los pilotes generados por la licuefacción de suelos inducidos por terremotos. Este artículo es importante ya que en este se estudia los efectos de un terremoto en un pilote en presencia de suelos licuables, ya que nos presentan el polvo de escoria como un posible elemento de reducción de daño al pilote y generan un modelo de prueba para afirmar la propuesta planteada. Este nos deja un gran aporte para la ingeniería civil, ya que nos presenta el comportamiento del polvo de escoria en pilotes en presencia de suelos licuables. Para no generar desastres como el colapso del puente Showa en el terremoto de Niigata de 1964. Para el proceso tenemos 5 pasos. En primer lugar, se analizó la resistencia de licuefacción del suelo mejorado con el polvo de escoria mediante ensayos triaxiales cíclicos. Siguiendo, se somete a la tensión cíclicas en 0,2, donde se someterán los números de ciclo de licuefacción del suelo reforzados y el suelo no reforzado. Siguiendo, se propuso un método de modelado numérico
de arena reforzada con polvo de escoria y se validó mediante los resultados de la prueba axial cíclica. Como cuarto paso tenemos que se evaluó la respuesta sísmica de pilotes en suelos licuables mejorados con polvo de escoria mediante análisis de elementos finitos. Además, se propuso una fórmula empírica que puede evaluar fácilmente el efecto de mitigación del polvo de escoria en la deformación lateral de pilotes. Y por último, se verificó mediante los resultados del análisis de elementos finitos. Como resultados tenemos, cuando la relación de tensión cíclica es 0,2, el número de ciclos de liquefacción de suelos reforzados aumentan en 30, en comparación con el suelo no reforzado. Además, se determinó que el polvo de escoria es efectivo para disminuir la deformación lateral de pilotes en suelos licuables, ya que el desplazamiento máximo de pilotes se redujo en un 45%. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a explicar sobre el diseño de taludes protegidos con sacos de tierra en suelos expansivos. En muchos problemas, en muchos escenarios, los problemas inducidos por suelos expansivos son siempre invisibles antes que ocurra una falla significativa en los taludes. En este artículo se muestran las pérdidas financieras anuales asociadas a derrumbes de pendientes en las carreteras en China, como podemos observar en la imagen. Estas pérdidas ascienden a miles de millones de yuanes, ya que en este país existen más de 100 kilómetros cuadrados de superficie cubiertos por suelos expansivos. La importancia de este estudio es comprender las propiedades del comportamiento de los suelos expansivos, ya que es fundamental para tomar decisiones y minimizar los riesgos asociados a este tipo de suelo. ¿Qué aporte genera este artículo? El aporte que genera es un método para determinar el ancho de las matrices de sacos de suelo, como podemos observar en la imagen, para construir taludes por sacos de suelos expansivos. Ese método de diseño se usó para aplicar y proteger las pendientes de corte de suelo, principalmente en la autopista de Ñajin, en la provincia de Jiangsu. La presión, el desplazamiento y la humedad de tierra de taludes protegidos con bolsas fueron monitoreados continuamente. Ahora voy a pasar a explicar sobre la metodología. Al principio, los sacos de suelos están compuestos por sacos geostesiles y se rellenan con materiales de suelos o gravas. Los sacos tienen una gran resistencia y poco asentamiento que someten las cargas externas. Como segundo punto, la presión de expansión de los suelos generalmente induce a la presión lateral adicional de la tierra sobre la estructura de la contención. El tercer paso es el talud protegido con la bolsa de tierra para suelos expansivos. Se diseña en base al equilibrio entre la fricción de la bolsa y la presión lateral de la tierra. Por último, las bolsas de suelo retrasan el movimiento de la humedad en el suelo desde la superficie del talud y previenen el desarrollo en grietas. Los sacos de suelo pueden soportar un pequeño desplazamiento en beneficio de la estabilidad de taludes. Ahora, como podemos observar en las imágenes, voy a pasar a explicar el principal resultado. Como podemos observar en la primera gráfica, se puede observar la distribución de presión lateral de la tierra. En la segunda, donde está el color verde y negro, el desplazamiento. Y por último podemos observar el contenido de agua de taludes protegidos con bolsas de suelo. Y eso sería todo. Muchas gracias.